Muy bien, pues si queréis vamos empezando. Confío en que se unirá alguien más. Si no, os doy las gracias por el tiempo que nos vais a dedicar hoy. Sé que son fechas complicadas, horas complicadas, así que os agradezco que estéis aquí hoy. La dinámica me parece bien si queréis, como somos poquitas, que podáis intervenir en cualquier momento, si no al final lo que os resulte más cómodo a cada una. Sí que me gustaría pediros, si os queréis animar a compartir por el chat un poco a qué os dedicáis, de qué disciplina venís, para hacerme también una idea y sobre todo también si queréis el qué os ha llamado la atención de esta charla y qué esperáis, a ver si cumplo las expectativas que tenéis. Si os parece, empiezo presentándome. Me parecía interesante hacerlo porque para mí es importante saber desde dónde estamos observando, desde dónde estamos analizando, ¿no? Entonces, situándome, creo que también da muchas pistas sobre el enfoque que yo he utilizado en este caso en mi trabajo fin de máster. Soy socióloga, estudié sociología en la Carlos III, también hice un máster en metodología en investigación y aquí en esta universidad estudié el máster en investigación aplicada en estudios feministas de género y ciudadanía. Creo que es evidente que tengo una parte enfocada al rigor metodológico, esa ciencia, esa objetividad y por otra parte me mueve lo que es el enfoque feminista, de igualdad, inclusividad. Entonces, este trabajo también va de eso. Vamos a hablar de ciencia, de la sociología, pero también de qué ha pasado con las mujeres en nuestra disciplina. Quería comentaros también cómo surgió este tema y pensando y preparando esta presentación, recordé una frase que me resulta muy descriptiva y es que las niñas y las mujeres nos dedicamos con tesón a estudiar nuestra propia ausencia. Y esto lo vinculo también con algo que nos comentaron en el máster, una profesora, y es que de alguna manera los que estamos en la academia, nos dedicamos a la investigación, los temas que elegimos no suelen ser muy indiferentes. Normalmente elegimos temas que de alguna manera nos interpelan, nos interesan, nos inquietan y en este caso también es así. Este tema y este trabajo de fin de máster fue para mí una espina que llevaba un poco clavada desde que estudié el grado en sociología. Recuerdo que era muy insistente preguntando en clase, bueno, ¿y sociólogas? No vamos a conocer a ninguna, especialmente en esas asignaturas más de teoría, más de introducción a la sociología, ¿no? Y me quedé con esas dudas, con esas inquietudes y acabé siendo socióloga, me gradué, ahora soy socióloga y me sentía un poco impostora, un poco incómoda. Soy socióloga, pero no conozco a las sociólogas. Entonces dije, creo que este trabajo es una oportunidad para explorar por qué no estamos estudiando y por qué no estamos conociendo a las sociólogas cuando estamos estudiando el grado en sociología particularmente. Y en general, porque no hay muchos materiales, muchos manuales que hablen sobre las aportaciones de las mujeres a la teoría sociológica y teoría social. Así que esto es un poco el marco y cómo surge este trabajo y paso a hablaros también del propósito de este taller. No pretendo que salgamos de aquí conociendo a las madres y fundadoras de la sociología, no vamos a conocer las figuras de forma individual. A mí lo que me gustaría es que nos quedemos con algunas ideas, con algunas reflexiones y sobre todo entender cuáles pueden ser esos factores, esos procesos, patrones, estrategias que han hecho que de alguna manera las mujeres quedasen en el olvido y preguntarnos si realmente fue un descuido o fue algo intencionado y sobre todo cómo es que durante tanto tiempo se ha estado tolerando estas ausencias. Y aunque yo me estoy centrando en el caso de la sociología, estoy convencida de que esto es algo que sucede en otras disciplinas. Tenemos compañeras, ¿no? Por ejemplo, de la historia del arte,
que también han hecho este tipo de reflexiones y hemos encontrado similitudes entre ambas disciplinas, estas y otras. Entonces me gustaría que os quedéis con las ideas y si sois de otras áreas que no sea la sociología, que reflexionéis también si en vuestro caso echáis en falta alguna mujer eh, en esa historia oficial de la disciplina. Dicho esto, ¿cuáles son estos patrones de los que yo estoy hablando? Bueno, aquí os he intentado ilustrar, es muy amplio. En mi trabajo fin de máster, la verdad es que he hecho un análisis muy exhaustivo y también histórico, eché la vista atrás, muy atrás, desde esa persecución de las brujas, que todo esto yo lo he llamado los monstruos del pasado, el cómo de alguna manera las mujeres, ¿no?, fueron excluidas, apartadas, relegadas al ámbito más del hogar, no tenían acceso a la academia y de alguna manera todo eso fue construyendo el por qué costó tanto que las mujeres accedan a la educación, tengan espacio en la academia y luego consigan ese reconocimiento. En el caso de la sociología pasa una cosa que es curiosa, y es que es una disciplina bastante reciente, bastante joven, entonces había cosas que no encajaban del todo, ¿no? Especialmente también porque algunas de estas sociólogas sí que contaron, sí que tuvieron ese espacio, ese reconocimiento en vida, estaban trabajando con sociólogos y de alguna manera por el camino, cuando hemos, ¿no?, construido esa historia, oficial de la sociología, de la historia de la sociología, de los inicios de la sociología, las hemos dejado en un segundo plano, incluso hemos borrado cualquier registro de sus aportaciones. Aquí en la ilustración vemos, ¿no?, como diferentes patrones, estrategias han dado lugar a que se esté invisibilizando, eliminando, ignorando incluso lo que las mujeres han conseguido. Hay algunos términos que son más conocidos, por ejemplo, el efecto Matilda, ahora lo veremos más en detalle. Y cuando ya de por sí es algo estructural, que te lo dificulta, entra también en juego la parte más de, bueno, estamos hablando de una ciencia y ahí entra en juego el método científico, qué es el método científico, la objetividad científica. Y, por ejemplo, aquí a mí me surgía la duda, ¿realmente es una objetividad cuando estamos excluyendo la visión de las mujeres, sobre todo porque estamos analizando la sociedad? No son cosas muy, muy técnicas, ¿no? Estamos hablando de fenómenos sociales, problemas sociales. Entonces, es un poco particular, ¿no?, que estemos hablando de objetividad cuando realmente no es objetivo. También hablamos de ese androcentrismo en la investigación, esos sesgos de género, y luego todo eso da paso también a, bueno, negación de la autoría. Si conseguimos que estén las autoras, luego de repente les cuestionamos, las aislamos, no les damos financiación, no les damos visibilidad, no les damos una cátedra. Entonces, eso da lugar a, por un lado, su sobrerepresentación, la de los hombres, en la academia, en las ciencias y en este caso también en la sociología, mientras que en el caso de las mujeres podemos estar hablando de una desaparición organizada. Em, Pinta todo muy mal, creo que no nos sorprende, pero también hay que comentar que no hemos estado solas. Hemos tenido lo que yo he llamado en defensa de las mujeres, ¿no?, compañeros y compañeras, espacios y luchas que a pesar de todo esto que se estaba dando lugar, hemos encontrado esos huecos donde las mujeres han seguido dejando sus huellas, han seguido contribuyendo y eso ha hecho en parte que hoy no nos olvidemos de ellas y que de alguna manera, aunque cuesta mucho, podamos recuperar sus figuras. Aquí podemos mencionar diferentes autores, diferentes autoras, feministas y también algo interesante y son los salones literarios, ¿no? Si estamos hablando de un contexto en el cual es muy difícil acceder a la educación, a la universidad, a los espacios, a las élites académicas, lo que han hecho las mujeres ha sido crear espacios donde entre ellas se puedan compartir,
puedan aprender y construir conocimiento. De alguna manera estaban liberando los saberes, es decir, el conocimiento ya no era únicamente de los hombres, de la academia, ¿no? De esos muros de cristal, de marfil, que también los conocemos, sino que también estaban en otros espacios más informales, más divulgativos y que tuvieron también mucho papel en esto de poder contribuir a la generación de conocimiento y aplicación de él en la sociedad. Paso a hablaros de alguno de estos mecanismos que comentaba. Algunos son más conocidos hoy en día, como el efecto Matilda, que por cierto tiene que ver con el efecto Mateo de Merton, también de nuestro ámbito, de las ciencias sociales. Y también algo interesante es esta tubería que gotea, y es que al final, por muchos esfuerzos, las mujeres en algún momento empiezan a caer, empiezan a gotear y les cuesta mucho seguir adelante, ¿no? Especialmente en el campo académico y científico. Esos reconocimientos, esas, bueno, no solo reconocimientos, son también oportunidades. El hecho de tener oportunidades, seguir estudiando e investigando otros temas de estudio, si no es de interés, no van a conseguir esos recursos. Otros mecanismos también conocidos es este club de los hombres, ¿no? De alguna manera se apoyaban entre ellos, las élites académicas estaban prácticamente formadas por hombres, no les daban permiso a las mujeres de formar parte. Y al final no es algo histórico, no es algo que fuera del pasado, sino que hoy en día también está presente y cuesta mucho, quizá no tanto verlo, sino identificarlo, ¿no? Es tan evidente que lo hemos normalizado y cuesta mucho darse cuenta y empezar a criticarlo, ¿no? Y cuestionar el por qué hay estructuras de poder que de alguna manera están impidiendo a las mujeres estar presentes. Otros conceptos también muy cotidianos, como el hecho de, bueno, hablar por mí, me interrumpen cuando estoy hablando, yo digo una idea y de repente otra persona la dice entonces sí es válida, pero cuando yo, que soy mujer, lo digo, no se me está dando ese crédito, ¿no? Ese valor. Y en el caso de la sociología, en mi trabajo también identifico casos que están muy documentados de autoras y autores que unas estaban contribuyendo, otros estaban apropiando de esas teorías o de alguna manera no se les reconoció el papel relevante que tuvieron. Se les relegaron un poco a la figura de asistente, ayudante, cuando realmente estuvieron colaborando igual o incluso más que los propios autores. Y sobre esto que decían los padres de la sociología, porque si estamos pensando en que fue un descuido, ¿no? De, uy, las hemos dejado por el camino mientras estábamos construyendo esa historia, em, pensamos que los autores clásicos, estos padres y fundadores de la sociología, eran conscientes, no lo eran, lo toleraron, no le dieron importancia. Bueno, aquí os cuento el caso de tres autores en particular. Y es también no solo el cómo ellos se relacionaban con las sociólogas, sino también la visión que ellos tenían sobre las mujeres en la sociedad en general, esas condiciones de género, si las tenían en cuenta en sus teorías. Estamos hablando de sociología, que al final estamos estudiando fenómenos sociales como la familia, la economía, política. Entonces, la mujer está presente en todas, pero ellos no la estaban visibilizando o teniendo en consideración tal y como deberían. Por ejemplo, en el caso de Durkheim, una de sus aportaciones fue el tema del suicidio, ese análisis, y aquí las mujeres se quedaron un poco, bueno, ausentes, ¿no? No era un fenómeno que tuviese un enfoque de género y es algo que quizá hoy en día nos extraña, ¿no? Si hablamos de salud mental, por ejemplo, es evidente que las mujeres tienen que estar presentes en ese tipo de análisis. Él no lo hacía y de hecho explicaba que en el caso de las mujeres era un poco una anomalía, en el caso el del suicidio femenino,
y no tanto como un enfoque que tiene que estar presente cuando estamos estudiando este fenómeno. Otros autores también, eh, por ejemplo, tuvieron un reconocimiento tardío de cómo, en este caso, en el caso del marxismo, cuál era la esclavitud y cómo afectaba el capitalismo a las mujeres. Fue un reconocimiento tardío, inicialmente no se les consideraba y todo lo que tenía que ver o todo lo que en ese momento estaba más relacionado con las mujeres, ¿no? Como el tema del hogar, la familia, el trabajo doméstico, ellos lo delegaron un poco a cuestiones secundarias. No era prioridad de estos autores hablar de cómo el capitalismo, las estructuras y la esclavitud también estaba afectando a las mujeres, lo cual es un poco paradójico si ya estamos hablando, ¿no?, de opresión de clase, pues opresión de clase sin opresión de género al final es insuficiente, está incompleto. Otro autor interesante, Max Weber, aquí pasa algo importante y es que su esposa, Marian Weber, es otra de las sociólogas que hemos olvidado. Es cierto que su caso sí que se conoce más, seguramente por esta relación directa con uno de los padres fundadores, pero al final todas sus contribuciones y su propia trayectoria individual como socióloga quedó un poco en la sombra de Max Weber, ¿no? Y esto es algo particularmente preocupante, em, que incluso alguien que sí que ocupaba un espacio muy cercano a estas élites académicas, incluso ella acabó siendo borrada de la historia oficial de la sociología. Y con esto, estos son solo un par de ejemplos, hay muchos más y al final cada sociólogo ha tenido su propia historia y sus propias circunstancias que le han dejado en el olvido. Seguimos. En mi trabajo fin de máster, lo que hice también, después de entender un poco, ¿no?, como el contexto, lo que los autores decían, lo que estaban haciendo, quise ver un poco a dónde hemos llegado. Cuando hacemos este tipo de trabajo se nos suele acusar mucho de presentismo histórico y al final no es así, no estamos cuestionando el pasado, no estamos pidiéndole al pasado que hubiera hecho las cosas distintas, no estoy aplicando mi visión contemporánea al pasado, sino que intentamos mirar al pasado para entender lo que ha pasado, por qué hoy en día no conocemos a las sociólogas y, sobre todo, analizar el presente. ¿Hemos aprendido algo del pasado o estamos reproduciendo esas desigualdades y esos patrones que excluyen a las mujeres? Uno de los ejercicios de mi trabajo fue analizar el plan de estudios del grado de sociología. ¿Por qué este en particular? Simplemente porque era el que tenía tenía un acceso por haberlo estudiado y después la comparativa con el 2024 porque estaba disponible en las páginas web. Esto se podría replicar con cualquier otra universidad, o sea, no es tanto quedarnos con la universidad, sino un poco aprender de qué es lo que hemos observado en estos planes de estudios. Bueno, en el periodo 2017-2021, que es cuando yo estudié el grado de sociología, la presencia de las mujeres, de las sociólogas, era una ausencia casi total, no se les mencionaban y si se hacía era un poco más relacionado con movimiento social, con trabajo social, no tanto como teoría sociológica. Esto es algo también interesante. De alguna manera los padres sociólogos se quedaron con sociología, con la ciencia, y las mujeres quedaron un poco en el aspecto más de intervención social, trabajo social y no tanto en el ámbito académico. También comentar que las teorías que estábamos estudiando y que, por tanto, argumentaban y justificaban los estudios que nosotros estábamos haciendo, tampoco contaban con ninguna teoría que estuviese elaborada por las sociólogas. De alguna manera, la visión de la sociología era exclusivamente masculina y, por tanto, una ausencia total de las sociólogas. Cuando comparaba con el caso del plan de estudios de 2024, sí que ha habido cambios, lo cual me hace especial ilusión, pero sin embargo esa presencia seguía siendo marginal y un poco complementaria. De alguna manera, las demandas sociales, ¿no?, del feminismo da lugar a que
haga falta que estén dentro del plan de estudios, pero todavía no hemos llegado a superar ese límite de, bueno, las menciono, pero es que no es suficiente. Además de mencionarlas, tenemos que incorporarlas dentro de la teoría. ¿Qué teorías han desarrollado? ¿Cómo podemos aplicar sus visiones? ¿Dónde sirve que sepamos qué es lo que han hecho? Y no limitarnos a una simple visión reduccionista. En el caso de la bibliografía, es decir, obras escritas, obras originales de las autoras, estaban un poco relegadas a complementarias, lecturas complementarias, no esas lecturas obligatorias que todos los estudiantes y estudiantes deban leer para finalizar sus estudios. Y algo también destacable, y es que aunque se mencionase alguna socióloga, el lenguaje persistente o más habitual seguía siendo un lenguaje androcéntrico. Se hablaba de autores, de padres, no hablábamos de autoras, de madres, de fundadoras de la sociología. Digamos que estamos avanzando, pero nos cuesta mucho, nos cuesta todavía, y en parte es normal porque el reconocimiento ha sido muy tardío. Otra muestra de este reconocimiento tardío fue en el caso del Congreso Español de Sociología. Es uno de los encuentros más importantes en el caso de nuestra disciplina en España. Y aquí lo que hice fue una revisión detallada de todos los congresos y de todas las ponencias de estos congresos desde los inicios. Aquí en el gráfico vemos cómo se ha ido mencionando a las mujeres o el tema del género en las diferentes ponencias. También es interesante hacer un análisis teniendo en cuenta el contexto social, sociopolítico del momento, ¿no? Si es algo que se está hablando de ello, es más probable que tengamos estudios sobre ese tema. Eso, por ejemplo, justifica, ¿no?, el por qué en algunos años se habla más y en otros menos de las mujeres. Y también algo a destacar en cuanto a la organización de este congreso, de este evento, es que en general son roles, o sea, el comité está organizado principalmente por hombres. Aquí también en mi trabajo detallé quién formaba parte de cada uno de los comités y tardamos mucho en incluir a las mujeres en estas figuras también destacadas de organización. En el caso de las temáticas o de los grupos, fue apenas en 2022, o sea, hace nada, cuando se creó un grupo de trabajo específico para mujeres en la sociología. Es decir, para quienes no estéis familiarizados, en el Congreso hay diferentes grupos de trabajo y están por temática, ¿no? Pues tienes tu grupo de trabajo de familia, economía, política. Y no fue hasta 2022 cuando hemos creado un grupo de trabajo que sea mujeres en la sociología. Esto también nos refleja ese tardío reconocimiento de la participación, presencia y aportaciones de las mujeres a nuestra propia disciplina. Y ya no solo las temáticas, sino solo quién organizaba este evento, no solo ese grupo específico, sino también el hecho de hablar, tener ponencias sobre las figuras de las mujeres, también fue muy tardío, en el mismo año. Vale. Esto, sin embargo, aunque parece un poco decepcionante, o al menos para mí lo fue en su día, cuando realicé este trabajo, descubrí que hay muchas iniciativas en marcha que están haciendo un trabajo enorme para recuperar, visibilizar y poner en valor las aportaciones de las sociólogas. Tenemos en la Universidad de Salamanca un trabajo excelente también de divulgación, y es incluir en la Wikipedia a estas figuras. Esto es particularmente importante también si hablamos de, que es algo que nos interesa mucho ahora, el tema de la inteligencia artificial. Y antes de este taller hice un ejercicio, les pregunté a diferentes inteligencias qué sociólogas conocían y qué sabían de ellas. Entonces, este tipo de proyectos me parecen especialmente importantes pensando en cómo estamos alimentando a la inteligencia artificial y si realmente la inteligencia artificial va a ser una herramienta
que de alguna manera va a completar esas lagunas o vamos a seguir reproduciendo esas ausencias cuando estemos trabajando con ella, que es inevitable, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos tienen mucho impacto. También otro proyecto que es también tecnológico de código abierto, que está de alguna manera haciendo vínculos entre las diferentes autoras, en qué momento estuvieron, con quién coincidieron temporalmente, para de alguna manera también saber con quién colaboraron, quién influyó a estas mujeres o ellas a qué autores influyeron. Y es también muy visual, por lo tanto, de cara a temas de divulgación, para no quedarnos solo en la academia, sino salir de la academia y también visibilizar el papel de las mujeres en las ciencias. Este tipo de proyectos resulta muy, muy interesante. Otras iniciativas o otros proyectos también divulgativas, como una exposición de Visibles, un grupo de la Universidad de Granada, donde hicieron unas exposiciones físicas para dar a conocer a más de 20 autoras. Y no solo eso, sino que ellas, al ser profesoras en diferentes universidades, también empezaron a hacer ese ejercicio de incluir a las sociólogas en el temario de sus propias asignaturas. De alguna manera, seguimos un poco estancados en iniciativas individuales, propias, y no tenemos como esa fuerza más de academia para no solamente centrarnos o limitarnos a asignaturas complementarias, optativas, o si la profesora lo considera de esa forma, sino que incluso estén presentes en las asignaturas más teóricas, obligatorias, transversales, para que realmente todos los estudiantes del grado de sociología o similares, donde tienen asignaturas de sociología, conozcan a las sociólogas. Otras iniciativas, tenemos también otros formatos en vídeo, en podcast, y también algo curioso, que es una tabla periódica de las científicas. Y si bien no tenemos todavía algo similar en sociología, sí que me parece interesante traerlo porque creo que tiene un potencial muy creativo para visibilizarlas y llevarlo también a otros espacios más divulgativos, ¿no? No solamente algo que esté más centrado en la academia, sino que podamos ir a semanas de la ciencia, o incluso en el aula, pero en el instituto, en colegios. Como conclusión de este trabajo, vemos que esa historia oficial, esos manuales, esos programas de estudios están llenos de lagunas, y todo esto gracias o debido a esos mecanismos del patriarcado que dio lugar a que se borrasen, olvidasen o incluso ignorasen las aportaciones de las mujeres. Contamos con muchas limitaciones en mi trabajo también, ya sea por dificultades de acceso a las obras originales, el tema de los idiomas también, y por último, que es muy difícil recuperar algo que durante tanto tiempo se estuvo eh, ocultando. Y aunque el esfuerzo es muy grande, el beneficio también. Y aquí en esta cita me gustaba especialmente destacar que sacar a la luz los nombres, las biografías y los discursos de grandes mujeres es importante porque sus luchas, situadas en el pasado, enriquecen el presente y construyen un mejor futuro. Nadie está cuestionando el pasado, estamos intentando comprender y saber qué tenemos que cambiar ahora para que en el futuro las próximas generaciones de sociólogos y sociólogas sí que puedan citar, mencionar y trabajar con las teorías de las sociólogas. Otros recursos que me gustaría compartir con vosotras son lecturas que se van un poquito del ámbito académico, son más accesibles para cualquiera de cualquier disciplina. Son lecturas fáciles, pero muy, muy enriquecedoras. Tenemos desde historia del arte, con sociología, literatura, o incluso nos vamos a la madre del ingeniero, ¿no? También nos vamos a las ingenierías, ciencias en general. Nada más, os doy las gracias por escucharme. Si tenéis alguna aportación, comentario, me estaría encantada de escucharos. Y si no, también gracias por tomaros el tiempo de
aprender y escuchar a otras disciplinas como la sociología, si no es de esta disciplina. Y nada más. Georgie, mira, yo sí que tengo una pregunta. Me Fenomenal. parece muy curioso que hoy en día todavía estemos así. Sí. Y bueno, yo he dado ADE y una de las optativas que me cogí fue sociología, que me gusta. Quería preguntarte, por ejemplo, no sé, es que a lo mejor no se le da la importancia que se le tiene que dar. Ujú. Bueno, pero aparte de eso, te quería preguntar de cuántos chicos y cuántas chicas eres en clase, que había más mujeres o hombres. Éramos más mujeres. Creo que en general en las ciencias sociales somos más mujeres, aunque curiosamente después nos perdemos y acaban llegando, ¿no?, como catedráticos y demás, más hombres que mujeres, pero éramos más mujeres en clase. Por eso es que no sé, me lo imaginaba. Y después, claro, y ahí venía lo de que al final catedráticos sean más hombres. También me ha parecido un dato curioso y digo, Sí. no lo entiendo. Como estamos hoy en día aún así. Claro, es un poco lo que intentaba comentaros con una de estas técnicas, aquí lo tengo, ay, a ver, perdonad que me está yendo un poquito lento. Nada, imposible, se está volviendo. Bueno, em, con el efecto de la tubería, del goteo, es precisamente eso es lo que está pasando, que aunque seamos muchas las que estamos estudiando esta disciplina, poco a poco nos vamos perdiendo, estamos goteando y quienes llegan a esa excelencia académica acaban siendo los hombres. Aquí es muy interesante y es muy amplio también del estudio de por qué las mujeres acabamos saliendo de la academia o por qué no conseguimos llegar a esos espacios de excelencia. El término excelencia también tiene sus connotaciones y vinculaciones con el patriarcado, pero no es sorprendente. O sea, creo que uno de los hallazgos o una de mis conclusiones con este trabajo es que es algo que sabemos. Lo que pasa es que lo hemos normalizado tanto que nos parecía normal. Ya no solo que no lleguen las mujeres a estos espacios más de poder, ¿no? Como ser catedrática, sino también el hecho de no nos extrañe que no hablemos de sociólogas. Y recuerdo, de hecho, un estudio de un autor que se escandalizaba un poco diciendo que las generaciones actuales de sociólogos y sociólogas que no éramos capaces de citar y conocer en detalle a las grandes obras de los padres de la sociología, pero en ninguna mención a nadie le extraña que no sepamos mencionar siquiera el nombre de una socióloga. Así que es decepcionante que sí, que sigamos estando en este lugar. Sí, pero es que además, si cuando tú haces un estudio sociológico, los puntos de vista, aparte de que entre personas son diferentes, tampoco van por el mismo sentido, entiendo yo, entre hombres y mujeres, con lo cual los estudios sociológicos tampoco son reales en o sea, muy poco reales. Sí, por eso cuestiona también esa objetividad de la que ellos tanto hablan, eh, objetiva entre comillas, porque efectivamente tienen su visión muy centrada y o sea, se ve claramente en los temas que eligen, las variables que incluyen en sus estudios. Hay muy poco que ver con las mujeres y al final todos los estudios que estábamos haciendo son incompletos, a mi entender al menos, precisamente porque no estamos contando con la visión de las mujeres. Y es preocupante porque estamos hablando de fenómenos sociales, problemas sociales, no es algo más técnico como ciencias, ¿no? Por ejemplo, no sé, imagino, de biología, química, a lo mejor ahí sí que se mantiene esa objetividad, pero aquí estamos hablando de personas. Entonces, que no estemos hablando y ni estemos incluyendo a las mujeres ni como objetos de estudio, ni como protagonistas de estudios, ni como investigadoras, se nos queda un poco incompleto el análisis. Vale, pues sí, no, era eso. Digamos que la conclusión final es lo último
¿Qué nos has dicho? Sí, creo que hemos dado mucho avance, hemos avanzado mucho, hay muchas iniciativas, pero sigo viendo que es algo más individual, ¿no? Por ejemplo, el caso de las profesoras que deciden incluir en sus temarios a las sociólogas, pero todavía no tenemos manuales que incluya a las mujeres que han participado en la creación de la sociología. Em, es un reconocimiento tardío y creo que también nos cuesta mucho admitir esto, porque también nos costó mucho como disciplina ser considerados una ciencia. Entonces creo que entra en conflicto muchas cuestiones, pero es que este tipo de ejercicios críticos son importantes para que sigamos construyendo, ahora sí que somos conscientes de estas ausencias, completarlas y no dejar de reproducirlas. Quiero pensar que dentro de unos años, en el plan de estudios de sociología, no solo vamos a mencionarlas, sino que vamos a estudiarlas, sus figuras, sus biografías, trayectorias, sus aportaciones y cuando hagamos una investigación podamos hablar de ellas también. Y que haya más sociólogas también en los vínculos académicos. Bien. Que nos den el espacio, el reconocimiento que todas se merecen, aunque cuesta mucho y hay que demostrarlo quizá el doble que nuestros compañeros, que esto tampoco no sorprende a nadie. Te agradezco que me compartas también tu preocupación, ¿no? desde otra disciplina y que veo que es algo común que pasará en muchas. Sí, sí, y además es que entiendo que aunque exista esta preocupación, es muy poco visible. Parece que todo sea feminismo o que seamos la gente sea ultrafeminista, pero los temas no se acotan en la realidad, sino que se politiza, no sabría decirte la palabra, esto política, vamos, al final. Politizar, sí. Politizan, exacto. Claro, por eso cuando yo estudié el grado, donde sí se mencionaban eran en asignaturas optativas de género, igualdad. Sigue siendo, al parecer, algo que nos preocupa a las mujeres, a las feministas, y no es una preocupación compartida. Y esto es algo que sí que tenemos que trabajar mucho. No sé si hay algún comentario más. Aquí os muestro de nuevo las lecturas recomendadas, que creo que ayudan mucho a entender esto en más detalle. Estas y muchas otras, esto solo es un ejemplo, de las que a mí en particular me han servido para este trabajo fin de máster. Pues veo que se nos ha ido uniendo más personas ahora al final. Bueno, cualquier comentario, al inicio os dejaba también mi mail personal y también el LinkedIn para quien quieras contactar conmigo si le interesa que hablemos sobre este tema. Estoy encantada. Creo que hay que seguir hablando de esto, hay que seguir investigando, creando espacios para visibilizar a las mujeres en la sociología y en cualquier otra disciplina en la que cada una de vosotras estéis. Pues Nada, quería comentar que los que habéis entrado al final, que en cuanto podamos lo subiremos a la web y que si queréis también, si no podéis contactar con ella y queréis contactar con nosotros, que os podemos pasar luego el contacto de perfecto, ella. O sea, según si no, si de alguna manera queréis contactar, igual pueden hablar con nosotros. fenomenal. Veo aquí agradecimientos por el chat. Muchas gracias a vosotras. Me alegra, si os habéis quedado con al menos una idea, me voy súper contenta. Así que muchas gracias. Pues no sé, Mónica, dejo de compartir. Nada, pues nada, ya, sí, ya no hay más preguntas, pues nada, agradeceros haber estado este ratito aquí. Te agradezco a ti haber dado esta charla y el trabajo este tan interesante que has realizado y ya cualquier cosa, pues ya
que nos contacten a través de Alumnisauge en el correo o el teléfono. Eso es, estaré encantada de escucharos y seguir trabajando